Hay lugares en el mundo donde el asfalto se convierte en un lienzo para lo inexplicable, donde el eco de neumáticos es a veces el preludio de un susurro, y ese susurro, una invitación al abismo. Imaginen por un momento la soledad de una carretera nocturna, el motor ronroneando, las luces altas cortando la oscuridad densa que se extiende más allá de los límites de su visión. Es en estos corredores de concreto, aislados del bullicio de la civilización, donde la realidad se desdibuja y lo sobrenatural encuentra su camino. Las carreteras, esas venas que conectan nuestro mundo, a menudo guardan secretos mucho más oscuros de lo que podemos concebir. Historias que desafían toda lógica y que, una vez escuchadas, se niegan a abandonar nuestra mente. No hablamos de simples accidentes o tragedias humanas, sino de algo más primitivo, algo que parece tener una conciencia propia. Testimonios se acumulan década tras década, de viajeros que juran haber sentido una presencia, haber escuchado voces llamándolos por su nombre en el silencio sepulcral de la noche, o haber visto figuras que se materializan y desvanecen. Es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Si eres de los que se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano y te fascina lo desconocido, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. No querrás perderte las revelaciones que cambiarán tu percepción del viaje y la soledad. Tomemos el caso de María, una camionera experimentada con 20 años en la carretera que juraba haberlo visto todo. Su ruta habitual la llevaba por la Interestatal 17, una arteria vital que serpentea por paisajes desolados de Arizona. Una noche de luna nueva, el cielo era un manto de terciopelo salpicado de estrellas, y el único sonido era el monótono zumbido de su motor. Había pasado la medianoche cuando, de repente, una señal de radio se interrumpió con una estática inusual, seguida de un débil susurro que pareció venir no de los altavoces, sino del asiento del copiloto. Una voz apenas audible, llamando su nombre. María, María. El corazón de María dio un vuelco. No había nadie más en su cabina. Miró por el espejo retrovisor, luego a su lado, la oscuridad reflejando su propio rostro pálido. La voz, ahora un poco más clara, repitió su nombre, pero con una entonación que le heló la sangre, como si la conociera desde siempre. Un frío glacial invadió el camión. Los faros delanteros comenzaron a parpadear erráticamente, y el motor, que nunca le había fallado, empezó a toser y a perder potencia. María pisó el acelerador, desesperada, pero era como si una fuerza invisible estuviera frenando su enorme vehículo, arrastrándola hacia un destino desconocido. Finalmente, con un último y agónico gruñido, el camión se detuvo por completo en medio de la nada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. María, paralizada, solo pudo ver cómo una sombra indistinta, vagamente humana, se alzaba en el borde de la carretera, justo fuera del alcance de sus luces. Sin rasgos, solo una silueta que parecía absorber la poca luz. La voz, clara y resonante, susurró una última vez su nombre, María, antes de que la sombra se disolviera en la oscuridad. Dejó a nuestra camionera sola, con el motor muerto, y una pregunta que la atormentaría. ¿Qué era eso? Estos encuentros no son aleatorios, siguen patrones, y a medida que profundicemos, descubrirán que las carreteras no solo susurran nombres, sino que también revelan verdades inquietantes sobre su naturaleza. La carretera, con su manto de asfalto y susurros de viento, no solo guarda el eco de historias aisladas, sino que es un lienzo donde se pintan patrones de terror que desafían toda lógica. Lo que parecen incidentes aleatorios, con el tiempo revelan una inquietante recurrencia. Conductores en todo el mundo, en tramos desolados, comparten encuentros casi idénticos. Figuras espectrales al borde del camino, que piden ayuda, o luces misteriosas que persiguen sin descanso. No son alucinaciones colectivas, sino manifestaciones que sugieren una coreografía macabra, un propósito oculto detrás de cada aparición, tejiendo una red de miedo que atrapa a quienes osan viajar por la noche. Los autoestopistas fantasma
Son quizás el cliché más perturbador, pero su persistencia los convierte en algo más que una leyenda urbana. Imaginen, una noche cerrada, la lluvia golpea el parabrisas, y de la nada, una figura solitaria emerge de la oscuridad, pidiendo un aventón. Al detenerse, la silueta se desvanece, o peor aún, sube al vehículo solo para desaparecer minutos después, dejando un frío glacial y una advertencia velada. Algunos juran haber visto el rostro pálido de una joven muerta en ese mismo tramo años atrás. Otros, un anciano con ojos vacíos. Estos encuentros no buscan solo asustar. Parecen ser mensajes, recordatorios de tragedias pasadas o invitaciones a un destino similar. Y luego están las luces. Extrañas orbes que danzan en la periferia de la visión, a veces rojas, a veces azules, siempre fuera de lugar. No son linternas de otros coches, ni fenómenos atmosféricos. Se mueven con una intencionalidad perturbadora. Te siguen por kilómetros, imitan tus movimientos o aparecen repentinamente en tu espejo retrovisor, tan cerca que sientes su aliento helado en la nuca. Hay relatos de conductores que, hipnotizados por estas luces, se desvían de su camino, terminando en callejones sin salida o al borde de precipicios, como si fueran un faro macabro que guía a la perdición. Miguel, un camionero de ruta larga, conoció de cerca este horror. Una noche, cruzando una sierra solitaria, vio una luz azul pulsante a lo lejos. Pensó que era un compañero, pero la luz no se acercaba ni se alejaba, simplemente lo acompañaba. Horas después, la luz se detuvo en un cruce abandonado. Miguel, exhausto y con la curiosidad carcomiéndole, decidió detenerse. La luz se transformó en una figura borrosa que le hizo una señal. Una voz gutural, que no venía de ninguna parte, le susurró: «No estás solo, nunca lo has estado». Miguel arrancó a toda velocidad, el pánico devorándole, convencido de haber estado al borde de algo inexplicable, de una trampa cuidadosamente tendida. La experiencia lo dejó al borde de la locura, incapaz de distinguir la realidad de la pesadilla. ¿Fue un juego de su mente agotada o la manifestación de una inteligencia oscura que se deleita en el tormento de los viajeros? La repetitividad de estos fenómenos, la forma en que se entrelazan en relatos, sugiere que no son meros accidentes o folclore. Hay una intencionalidad, un propósito detrás de estas apariciones. No buscan solo asustar, sino interactuar, influir, quizás incluso elegir a sus víctimas. La carretera ya no es un camino, es un cazador paciente, y nosotros, los conductores, somos su presa preferida. Siempre a un giro de encontrarnos con el siguiente espejismo de muerte. Hemos presenciado patrones, encuentros repetitivos que desafían la lógica. ¿Pero son fenómenos aislados o la manifestación de algo mucho más profundo? Al sumergirnos en el folclore que rodea estas carreteras, desvelamos una verdad inquietante. Las historias modernas de autoestopistas fantasma o luces espectrales no son nuevas. Son ecos distorsionados de leyendas ancestrales, susurros de tragedias olvidadas que se niegan a permanecer en el pasado. Cada curva, cada kilómetro de asfalto parece haber absorbido una parte de esas narrativas, esperando el momento y el conductor adecuados para revelarse. Lo que parecen encuentros aleatorios son hilos entrelazados con mitos y advertencias de generaciones pasadas. Tomemos la infame Dama de Blanco, que acecha la carretera vieja de los Apalaches, una figura vista buscando ayuda. Las historias modernas la describen pálida, con vestido de novia. La leyenda original habla de una joven que murió trágicamente en un accidente de camino a su boda. Su espíritu, condenado a buscar un viaje que nunca llegó, se manifiesta una y otra vez. 0011 20.000, 00011 50.000. Es la carretera misma, con su memoria inherente, la que permite que su dolor persista, una puerta dimensional al pasado. Esta revelación, aunque perturbadora, nos da una pequeña pieza del rompecabezas. Estas entidades tienen un origen histórico tangible, anclado en la tragedia humana. Si estas historias les intrigan, por favor, denle me gusta a este video y dejen un comentario con sus propias teorías. Nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades. Pero esta aparente verdad
nos conduce a una pregunta aún más inquietante. ¿Son estas entidades simplemente invocadas por la carretera como una superficie resonante para el dolor y la memoria, o es la carretera misma una entidad consciente, con voluntad propia, eligiendo a quién y cuándo revelar sus horrores? La idea de que una extensión de asfalto pueda poseer una conciencia propia es aterradora y difícil de asimilar. ¿Cómo explicar entonces testimonios donde no es solo una aparición, sino la carretera misma la que manipula la realidad? Conductores juran que la vía se estrechó, que los marcadores de distancia desaparecieron o que el paisaje se tornó irreconocible en segundos, solo para volver a la normalidad. Es como si el camino respirara, se contorsionara, una trampa viviente que se deleita en la confusión y el miedo. Ya no hablamos de espíritus atrapados, sino de una presencia omnipotente que domina el entorno, un depredador que se alimenta del pánico. Estos relatos desafían la lógica y la física, elevando la tensión a un nuevo nivel. Un camionero en la Ruta 66 describió cómo el asfalto bajo sus ruedas se volvió gelatinoso, succionando su vehículo lentamente, mientras las luces del tablero parpadeaban, y una voz gutural le advertía: «No hay salida». Otro conductor en una carretera remota de Texas reportó que los árboles a los lados del camino comenzaron a sangrar una sustancia oscura que se extendía por el parabrisas, cegándolo. Estas no son meras visiones, sino interacciones físicas con un entorno hostil que parece tener una agenda propia, una voluntad macabra que se extiende más allá de cualquier leyenda. Hemos recorrido un camino sinuoso, desentrañando hilos de misterio que se entrelazan en el asfalto, las apariciones, las luces fantasma, los autoestopistas que se desvanecen. Todos convergen en un patrón aterrador. No son incidentes aislados, ni meras coincidencias. Cada historia, cada leyenda, nos ha llevado a comprender que estos eventos no son aleatorios, sino que están anclados a tramos específicos de carretera. Lugares donde la historia, la tragedia y quizás algo más antiguo han dejado una marca imborrable. La intencionalidad que percibimos en estas manifestaciones no es la de un espíritu errante buscando paz, sino la de una fuerza que parece reclamar algo de los vivos. Y aquí reside la verdad más escalofriante, la que recontextualiza cada susurro, cada sombra, cada relato de terror que hemos compartido. Estas carreteras no están meramente embrujadas en el sentido tradicional. No son solo el escenario de tragedias pasadas, sino que, de alguna manera incomprensible, se han convertido en catalizadores, en portales o incluso en entidades en sí mismas. Lo que hemos estado persiguiendo no es un fantasma individual, sino la manifestación de una conciencia colectiva de dolor y pavor que ha sido alimentada por innumerables muertes, accidentes y desapariciones a lo largo de los siglos. El asfalto, empapado de sangre y lágrimas, ha absorbido la energía psíquica de la desesperación, creando un velo delgado entre nuestro mundo y uno donde el horror es una constante tangible. La revelación es perturbadora. Estas carreteras no son pasivas, son activas. Atraen, manipulan y consumen. Las leyendas ancestrales, que hablaban de sacrificios en encrucijadas o de espíritus guardianes de caminos, no estaban tan equivocadas. Las entidades que ahora presenciamos no son necesariamente las almas de los muertos, sino la propia carretera, o lo que se ha arraigado en ella, proyectando las memorias y el dolor de aquellos que perecieron. Es como si el camino mismo tuviera memoria, una memoria oscura y hambrienta que se despierta con cada neumático que lo pisa, con cada vida que se le arrebata, buscando añadir más combustible a su inextinguible llama de terror. El último kilómetro, entonces, no es solo una metáfora de la muerte inminente, sino la comprensión de que cada viaje en estas arterias oscuras es un pacto tácito. Estamos conduciendo sobre una entidad latente, que se alimenta de la adrenalina del miedo, de la desesperación de un accidente, de la soledad de la noche. La oscuridad en el asfalto no es solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una fuerza primordial que ha sido despertada por la incesante procesión de vidas y muertes.
Esta verdad nos arrebata la inocencia del viaje, convirtiendo cada trayecto en un posible encuentro con lo incomprensible. La próxima vez que te aventures en la carretera, especialmente de noche, mira más allá de las luces de tu coche. Siente el asfalto. ¿Es solo un camino o es algo que espera, que respira, que recuerda? La oscuridad en el asfalto no es un cuento, es una advertencia. Si esto te ha inquietado, suscríbete y activa la campana para más. ¿Te atreves a seguir el camino?